Bueno, pues como el profesor mencionó, yo soy Maya, Maya Citlali Martínez Ramírez. Yo soy alumna de la carrera de Ingeniería Geológica en la ESIA Ticomán. Actualmente estoy cursando el sexto semestre. Pues en colaboración estoy con el compañero Gabriel Hernández Cortés, que no se pudo presentar el día de hoy. Vamos a ver origen y formación de los suelos de la Ciudad de México, obviamente desde un punto de vista geológico. Para esto, si tienen alguna duda en la presentación, algo que no haya mencionado, que no les quede claro, o alguna terminología, pues se las pido que al final de la presentación me la comenten. Bueno, primero vamos a ver lo que es la delimitación. La cuenca de la Ciudad de México, como la estamos viendo aquí en el mapa, se encuentra delimitada por diversas sierras, lo que es la Sierra de Nevada, la Sierra Chichinautzin, Monte Alto, Monte Bajo, Tepozotlán, bueno, la Sierra Tepozotlán, la Sierra Tezotlalpan, la Sierra Talcoyuca, Pachuca, Chichonautla y Río Frío. Y también se encuentra delimitada por algunos otros volcanes. Aquí vamos a ver una imagen de la Ciudad de México y dónde se encuentra cada volcán, digo, cada sierra. Más adelante vamos a ver por qué es importante. Vamos a ver aquí la delimitación con los volcanes. Aquí está el volcán Amelalco, el volcán Paricutín, la Malinche, el volcán Jocotitlán, el volcán Popocatépetl, el Nevado de Toluca y el volcán Chichinautzin. Este es, se puede decir como que el más importante que vamos a tomar en cuenta. Bueno, primero vamos a ver lo que es la escala de tiempo geológico. Nosotros como geólogos tomamos como escala de tiempo lo que es el inicio del ser humano como un suspiro, como un segundo en el tiempo. Somos relativamente pequeños en toda la edad del tiempo geológico. El planeta en sí ha sufrido de muchas heladas, extinciones, movimientos continentales, primeras apariciones de seres vivos, plantas vasculares, mamíferos, dinosaurios, reptiles, entre otros. Esto nada más para que se vayan un poquito en contexto de que vamos a tener em, sucesos que sucedieron hace miles de millones de años y que, por ejemplo, en la formación de la cuenca de la Ciudad de México tiene ya bastante tiempo a lo que somos nosotros. Les tengo que explicar un poquito qué es la estratigrafía debido a que la vamos a ver. Esta se lleva de la mano con la sedimentología. Bueno, la estratigrafía pues vendría siendo la rama de la que nos apoyamos nosotros los geólogos para el estudio de las capas que se van depositando de forma horizontal. Eh, Básicamente vendría siendo un poquito de la mano con lo que ustedes o que nosotros estábamos viendo en la clase pasada. Las partículas se van desprendiendo, como el maestro nos comentaba, ya sea por agua, por gravedad, em, por el viento, y de esta forma este medio los va acarreando hacia otro lugar, depositándolos. Con el paso del tiempo, estos se van haciendo sólidos y forman lo que son estas capas. Estos se hacen por un periodo de tiempo. Aquí nosotros lo vemos de una forma muy, se puede decir como que muy rápida, muy básica. Tenemos el cámbrico, el orodovícico, el silúrico, el devónico, en la parte de acá, en la parte de aquí. Pero en realidad este depósito conlleva miles de millones de años y lo vamos a ver un poquito más adelante ya en una escala de tiempo geológico. Vamos a tener las leyes de la estratigrafía que también nos van a apoyar en el estudio de estas capas. En este caso, las que vamos a ver importantes son tres. El primero es el principio de uniformidad. Este plantea que todas las capas se van a componer del mismo tipo de roca a lo largo de toda la extensión. O sea, que vamos a encontrar el mismo tipo de sedimento o el mismo tipo de roca a lo largo de toda esta extensión. Si es diferente a ello, significa que hubo un proceso geológico diferente que provocó este cambio. Nos da pauta a
a otro tipo de investigación, a saber en realidad qué fue lo que sucedió en ese periodo, en ese momento. El segundo es la ley de la horizontalidad. Este nos hace referencia a que todas las capas al momento de su depósito se tienen que tomar en forma horizontal. Siempre se van a depositar de forma horizontal. Va a haber algunos casos en los que haya un depósito de manera horizontal. ¿Esto a qué se debe? A que vamos a tener una superficie, se puede decir inclinada, donde los sedimentos se van a ir depositando así. Y nos va a dar obviamente una pauta de que no fueron depositados de forma horizontal. Pero eso pues se estudia más adelante con geofísica. Si no se cumple la ley de la horizontalidad, significa que hubo fuerzas externas que ocasionaron el plegamiento de los sedimentos. Vamos a tener también el principio faunístico, de sucesión faunística, como lo vemos en esta imagen. Cada tipo de organismo que se está depositando aquí es propio de, de ese periodo, de esa era. Si nosotros llegamos a encontrar un tipo de organismo, por ejemplo, los dinosaurios, en lo que es el Paleozoico, eh, puede ser indicio de que existieron en esa época. Sin embargo, tenemos que encontrar restos suficientes para poder decir que existieron en esa época. Este principio de sucesión faunística muchas veces es obsoleto porque puede suceder que durante ese tiempo, como nosotros también estudiamos organismos pequeños, esos organismos pequeños se hayan metido por unas grietas, por unas fallas, que den falsa información del momento en el que se depositaron. Y pues también vamos a ver lo que es la columna estratigráfica. Básicamente, se puede decir que esta es una columna estratigráfica. Es una forma gráfica de ver lo que hay debajo del subsuelo. Tenemos también en el tiempo geológico la tabla cronoestratigráfica. Esto vendría siendo como un calendario de los sucesos geológicos que han estado pasando alrededor de 4.600 millones de años, que es la formación de la Tierra. Vamos a tener aquí aparición de dinosaurios, de primeras plantas vasculares, etc. Y nosotros para el propio estudio de lo que es la cuenca de la Ciudad de México, nos vamos a concentrar en este cuadrito principalmente. Si se dan cuenta, la formación de esta cuenca, pues en realidad, y entre comillas, se puede decir que es muy reciente, a comparación de, pues en realidad, todo lo que ha pasado en el tiempo de la Tierra. Haciendo un zoom a ese cuadrito rosa que les mostré, vamos a tener, pues ya así como que entrado de lleno, la formación de la cuenca. Primero vamos a tener que em, lo que era Pangea. ¿Por qué partir desde Pangea? A partir de que ésta se empezó a disgregar, vamos a conocer los continentes que hasta el día de hoy nosotros vemos. Sin embargo, vamos a tener un cambio. Lo que antes era parte de Estados Unidos y lo que es parte de México, lo que conocemos como la Sierra Madre Oriental, eso se encontraba sumergido bajo el agua. Nosotros lo veíamos en aquel entonces como un mar de tipo somero. Esto lo vamos a ver en el Cretácico. Si se dan cuenta, alrededor de 1400, no es cierto, 1745, perdón, 145 millones de años. En realidad, a comparación de todo lo que es la escala de tiempo geológico. Vamos a tener depósito de calizas. ¿Esto por qué es importante? Al momento de que un organismo de, que tiene su composición calcárea, su concha o su esqueleto o su exoesqueleto, el exoesqueleto vendría siendo como una concha pero menos rígida, como una articulación. Al momento de que estos fallecen, se van depositando con el paso del tiempo, se va haciendo duro y forma lo que son las calizas.
Entonces, esto nos da indicio de que en algún momento lo que conocemos como la Ciudad de México fue un mar somero con organismos, pues, de que no eran aptos para vivir a una profundidad muy alta. Eran, pues, organismos muy aptos en ambientes más someros. Vamos a tener también la invasión de sedimentos de tipo continentales, lo que son arenas y limos. Estos venían del depósito de sierras que se encontraban alrededor obviamente, del mar, que con el paso del tiempo se fueron erosionando, se fueron disgregando y el medio de transporte, que era el aire, los fue depositando en la parte del medio marino. Vamos a tener el emergimiento de la corteza. Esto ya es lo que el principio del Paleoceno. ¿Por qué es importante esto? Bueno, vamos a ver un poco lo que es la Orogenia Laromide. Cuando nosotros teníamos la formación de la República Mexicana, había una placa, una inmensa placa de la parte de acá. Esta placa se llamaba placa de Farallón. En realidad, la placa Rivera y la placa de Cocos es, se puede decir, lo que queda de la placa de Farallón. Entonces, la placa de Farallón fue subduciendo por debajo de la placa norteamericana, que es toda esta, que es nuestra República Mexicana y parte de Estados Unidos, lo que fue creando el cinturón la faja volcánica transmexicana. Al momento de irse metiendo, lo que nosotros tenemos como resultado de la subducción va a ser un arco de islas o un arco volcánico. Nosotros como República Mexicana tuvimos un arco volcánico. Posteriormente la placa se fue fracturando, haciendo que el arco se fuera metiendo cada vez más. Entonces, este mismo movimiento de subducción fue haciendo que la parte de la Sierra Madre Oriental se fuera levantando, creando que el mar ya no, o sea, la parte de aquí ya no fuera mar. Ahora lo que nosotros conocíamos como mar es una playa. O sea, siguió bajando el, el nivel del mar. Vamos a tener también depósitos volcánicos por lo mismo. Ahí, perdón. Por lo mismo, por la parte de la faja volcánica. Y este evento va a ser importante. Con el paso del tiempo, eh, se fueron acumulando, como lo hemos estado viendo, sedimentos de tipo arenas y limos y depósitos de tipo volcánicos, ya sea cenizas o sea material un poco más grande. Porque es importante. Para la formación de una cuenca podemos tener muchos fenómenos, pero el más importante aquí es el peso de los sedimentos. Cuando fue demasiado el peso de ellos, la cuenca cayó, creando una depresión, y lo vamos a ver más adelante. El continuo depósito siguió, a pesar de que este se siguió levantando hasta crear lo que ya les mencionaba, una cuenca. Pasó de mar a una playa y posteriormente a una cuenca. Y bueno, como les mencionaba, este fenómeno es importante, el cierre de la cuenca, porque anteriormente la cuenca se le consideraba como una cuenca de tipo exorreica, o sea, si había lluvias, si había ríos, si había lagos, todavía tenían esa oportunidad de salir, de haber intercambio de, de material, de minerales, entre el mar, entre el propio mar y lo que era la cuenca. Sin embargo, pues hubo eventos volcánicos, como les mencionaba, y ahorita se los voy a enseñar un poco mejor, que ocasionaron el cierre de la cuenca. Esto sucedió, si se dan cuenta, durante el Plioceno. Nosotros como geólogos lo consideramos muy reciente. Mm, Aquí vamos a tener una columna estratigráfica, como ya les mencionaba, de la cuenca de la Ciudad de México. Cabe destacar
Como la Ciudad de México ha sufrido diversos eventos, no nada más de las sierras que se encuentran alrededor, sino también de los volcanes que se encuentran alrededor, que delimitan justamente con la Ciudad de México, vamos a tener diversos depósitos. Sí vamos a tener, se podría decir en general, de volcanes y de sierras. Sin embargo, no todos los depósitos van a ser del mismo volcán y no todos van a ser de la misma sierra. Lo que nos lleva a este punto. Yo les voy a mostrar esta columna estratigráfica, pero no quiere decir que sea exactamente de toda la Ciudad de México, que toda la Ciudad de México se va a conformar por este tipo de material. Vamos a tener desde los 0 metros hasta los 6.250 metros. Si se dan cuenta, pues es demasiada profundidad en comparación de otros estudios que se hacen. Vamos a tener primero la parte de abajo, que es esta partecita de acá, desde el Mesozoico. Bueno, aquí lo que más importa es nuevamente, vemos los niveles de la caliza. Nos da indicios de que antes la Ciudad de México era un mar somero. Y por si fuera poco, tenemos otro indicio, que son las lavas almohadilladas que vemos aquí. Un ejemplo, o más bien cómo se forma una lava almohadillada. Bueno, tenemos el fondo oceánico. Entonces, obviamente, abajo del fondo oceánico tenemos el manto superior. Entonces, este material, pues obviamente es caliente, comienza a moverse, y si encuentra una pequeña fisura, va a empezar a subir, y poco a poco esa pequeña fisura se va a ir haciendo grande. El calor de este material va a hacer que la corteza oceánica vaya haciéndose frágil y se abra. Entonces, al momento de abrirse, el material va a ir subiendo, y obviamente el choque de temperaturas entre caliente y frío va a ir creando estos depósitos de lavas almohadilladas. Se enfrían demasiado rápido que llegan a formar este tipo de estructuras. Y también les digo, lo vemos en esta partecita. A otro punto que se me olvidó comentarles. La formación de las calizas fue por arrecifes de tipo coral. No fueron así como tal organismos, fueron arrecifes. Y la partecita de arriba. Sí, la partecita de tipo de arriba. Vamos a tener intercalación de tobas, de lavas, vamos a tener brechas, aglomerados, perdón. Vamos a tener depósitos fluvioglaciares de clastos de roca, o sea, si se dan cuenta, en su mayoría van a ser cenizas, de todo tipo volcán. Y aquí vamos a tener una importancia, esto que dice aquí, una discordancia angular, una ligera discordancia angular, o sea, tenemos discordancias. ¿Esto qué nos hace alusión? Cuando nosotros como geólogos vemos discordancias, significa que durante un periodo de tiempo no tuvimos depósito, o que las condiciones climáticas cambiaron para que ya no hubiera este depósito, o si se depositó, se erosionó por algún tipo de agente. En este caso, en la cuenca, esta discordancia nos muestra que la Ciudad de México se fue levantando. Poco a poco, lo que les mencionaba, la Sierra Madre Oriental se fue levantando. Estos son como que los periodos más importantes donde sí, la Sierra Madre se levantó. Como les mencionaba, la Sierra del Chichinautzin están por aquí. Ay, no. Bueno, al momento de hacer erupción, obviamente ocasionó derrames de lava, pero estos derrames de lava ocasionaron que la cuenca de la Ciudad de México se cerrara. Si se dan cuenta, aquí tenemos Ciudad de México y todo esto amarillo es el derrame de lava de esta sierra, pues ocasionando que se cerrara totalmente.
se convirtió en ese entonces, pues, ya como una cuenca endorreica, perdón, en una cuenca endorreica. Una cuenca endorreica, pues, es una cuenca que por ningún lado tiene la salida del agua. Y de hecho, ha habido estudios de que, pues, en aquel entonces, el agua que se encontraba en la Ciudad de México, pues, era de tipo salada. Esta es una columna y una reconstrucción de cómo estaba la cuenca, pues, hace demasiado tiempo en realidad. Vemos en esta parte nuevamente los depósitos de calizas, nos dan un indicio más de que la cuenca era anteriormente un mar somero. Esto de aquí es un derrame de lava, y este es importante desde, pues, el punto de vista geológico. Este se llama Formación Tarango, y nosotros lo vemos justamente principalmente por eso, porque llega a la Ciudad de México. Yo recuerdo una práctica, a la que fui, nosotros estábamos por Puebla, y desde Puebla nosotros estuvimos viendo la Formación Tarango. Obviamente, pues, empezó a construirse, ya sea carretera, ya sea casas, etcétera, y pues se fue cortando. Pero es impresionante ver cómo desde Puebla hasta la Ciudad de México llegó este derrame. Tenemos también, si se dan cuenta, la cuenca era alargadita, es alargada. Usualmente nosotros, vamos a ver una cuenca de forma redonda. Si es alargada, significa que también sufrió un proceso tectónico, un proceso de estiramiento. Y, pues, también tenemos, aquí vemos el cerro Tlaloc, el cerro Talapón. O sea, si se dan cuenta, estos cerritos colindan alrededor de la cuenca. Volvemos a ver material que después de disgregarse se va a depositar aquí. Y esto va a ser un corte, se podría decir, de la Ciudad de México. Si nosotros hacemos zoom, vamos a tener 110 metros. Si se dan cuenta, la columna principal era de 6.250 metros, 6.520 metros alrededor. Si se dan cuenta, esta superficie en realidad era nada. O sea, en realidad esto es nada, es la parte muy, muy, muy somera que vamos a encontrar, 110 metros. Tenemos el tipo de material, que es de tipo arcilloso, arcilloso inferior, depósitos profundos. O sea, si se dan cuenta, es pura arcilla, puro sedimento. Pero aquí lo que nos interesa es esto, la parte basáltica. Porque si se dan cuenta, esto está flexionado. Esta parte de aquí y esta parte de acá se encuentran flexionados. ¿Por qué? Como yo les decía, el principio de horizontalidad. Todas las capas tienen que estar de forma horizontal. Si esto está de esta forma, significa que la cuenca se creó por la subsidencia, la caída de los sedimentos. Vamos a tener esta parte importante que también es el relleno artificial. Este relleno artificial obviamente lo conocemos como el asentamiento de los aztecas. Y aquí tenemos la Torre Latinoamericana, tenemos el Monumento a la Revolución, este es el aeropuerto. O sea, si se dan cuenta, está grandecita la cuenca. Y pues, más que nada, pues este fue el relleno, azteca. Ay. Y bueno, pues ya, ahora sí que como que al final de todo, viendo ya el relleno, pues tenemos el asentamiento azteca. Pues este se fue creando al centro de esta cuenca. Posteriormente, los aztecas, al ver la necesidad de asentarse porque pues su águila estaba devorando una serpiente, fueron haciendo sus asentamientos de forma cuadrada. Si se dan cuenta, se puede ver un poquito lo cuadrado. Y obviamente, como no tenían comunicación con tierra firme, fueron creando estos caminitos que en realidad eran como puentes colgantes o fue relleno de arena, grava y limo
que les daban esa estabilidad, por así decirlo, conectado con 4 calzadas importantes, que es la calzada de Tepeyac, la de Tenayuca, la de Tlacopan, la de Iztapalapa. Posteriormente, pues, llegaron los españoles y al ver que se estaban asentando en una cuenca, en un lago, pues, lo vieron muy padre y siguieron el asentamiento, siguieron rellenando. Y, pues, aquí también lo vemos. El pequeño asentamiento visto desde una parte aérea, y tenemos también la parte de las chinampas. Las chinampas se crearon justamente con relleno de grava, de arena y de limo. Esto le daba, pues, estabilidad, entre comillas, estabilidad. Y para que no se fuera, no se disgregara, le ponían estas partes de la madera que hacía que se juntaran. Y, pues, obviamente, como la madera flotaba, hacían sus cultivos de esta forma. Y, pues, ya estas son las referencias. Eso sería todo por mi parte.